profesor de Filosofía de la Universidad Francisco de Vitoria y en la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Él es licenciado en Derecho, Filosofía y Teología y doctor en Filosofía. Es autor de numerosos libros, artículos y capítulos sobre historia del pensamiento, historia y filosofía de la ciencia y especialista en Francisco Suárez. Hoy su ponencia lleva por título Dos casos de comercio de ideas entre España y la Inglaterra del siglo XVII, Thomas Hobbes y Algernon Sidney o Algernon Sidney a la española. Pues sin más, Perfecto. tienen la palabra. Gracias, Marisa. Buenas tardes. Decía al inicio de la mañana Victoriano que os iba a atormentar. No sé yo qué vais a esperar, pero es tormento verdaderamente porque como me lo tome debidamente en serio, siempre soy un poco desproporcionado, preparo demasiada materia y en este caso he preparado dos epígonos británicos del siglo XVII en relación a una matriz común de finales del XVI hasta el XVII, que es Francisco Suárez, en donde se puede ver cómo efectivamente con una tradición común fracturada en dos campos, el aristotelismo y la reforma protestante, se llega a un estado de cosas que hace posible una continuidad en ideas que es patente. Entonces, mi ponencia tiene dos partes, y aquí voy a poner el reloj para verlo, porque tú avísame, por favor. Una parte que diría es más sesuda, es más de principios y menos de hechos, es lo relativo al concepto de ley en Hobbes, que está fundamentalmente en el capítulo 26 del Leviatán. Por mi manera de ser, me ha interesado mucho más la versión latina, que es 16 años posterior a la versión británica, porque solo de esa manera podemos contrastar perfectamente en terminología y en ideario la continuidad y discontinuidad de Hobbes con Suárez, que doy por hecha. Y la segunda parte trata, se refiere a la primera mitad del siglo, bueno, de algún modo, primera mitad del siglo XVII, y en la segunda mitad un caso interesantísimo, uno de entre muchos, que es un importante autor republicano en época de restauración, los llamados Whigs, particularmente Algernon Sidney, pero que es sustancialmente coincidente con Tyrrell y con Locke. Quizás sin esto es mejor, ¿verdad? Para mí también, ¿eh? Así el tormento. en donde vamos a oír cosas que son poco conocidas y que son, creo, verdaderamente importantes, porque si España hoy en el mundo representa poco, en el siglo XVII, aunque iba ya de salida, todavía tenía teóricos, teólogos, pensadores que eran respetados, apreciados, combatidos, pero sutilmente imitados, y es el caso de los Whigs, como copian discretamente, sin mencionar las fuentes, autores, en este caso a Suárez, a Belarmino, etc. Entonces, muy brevemente voy a decir algo del concepto de ley en Hobbes y después de la teoría del Estado en Sidney y sus fuentes, en ambos casos, en Locke. Perdón, en Suárez. Estas horas son terribles, ¿eh? Entonces, a quien conozca la estructura del Leviatán, que es un nombre, por cierto, de muy mal gusto, es la bestia marina que hace oposición a Dios. Esto es interesante. ¿Por qué tomo este nombre? Behemoth y Leviatán son dos nombres que aparecen en el Antiguo Testamento. Bueno, dejamos esto de lado, que no debe ser. Digo, a quien conoce esta obra, le consta como el capítulo 25 en la versión inglesa se titula Of Counsel, el capítulo 26 On Civil Laws. En la versión latina, que es posterior, 1668, la versión británica inglesa del Leviatán es del 1651, de Concilio de Legibus Civilis, bueno, o de Legge Civili en latín. Entonces, esta estructura, para decirlo en breve y ahora después analizo un poquito más, es absolutamente escolástica. Si vais al de Legibus de Suárez, y Suárez aquí solo es un caso de muchos, de multitud, veréis cómo se contrapone sistemáticamente entre consejo y mandato. Y Suárez mismo, que es en buena medida un nominalista, aunque moderado, acepta que la esencia de la ley es el mandato o el imperio. El imperio es lo que Kant llamará el imperativo, el imperio,
o como es un imperio incondicionado, es el categorische Imperativ, lo llama Kant. Bueno, esto es, veis, no solo en Hobbes, ahora me lleva Kant, todo esto es matriz mal llamada escolástica, es teológica de la Edad Media y del Renacimiento y de la modernidad continua. Y nos puede llevar muy lejos. Entonces, para ser ordenado, porque si no, esto puede resultar especialmente perturbador, voy a leer algunas cosas y quizás interrumpo y así procedo con más orden, que también me ha llevado mi tiempo dejarlo escrito. Entonces, vamos a tomar en primer lugar la versión latina del Leviatán, del 1668. Esto me lo hace mucho más difícil y a vosotros peor. Digo, para todos. Pero es que así la comparación entre Hobbes y Suárez es mucho más explícita, porque ambos conocen perfectamente el latín, ambos lo escriben, ambos lo hablan, y a nosotros nos permiten una comparación al mismo nivel de ambos autores. Vale, esta obra, titulada Leviathan sive de materia forma et potestate civitatis ecclesiastici et civilis, consta en el volumen tercero de la edición latina de las obras de Hobbes, publicada por John Bond en Londres, 1846, las famosas Thome Hobbes Malmes Muriensis, opera philosophica que latine scripsit omnia in omnum corpus nunc primum collecta studiot labore Guglielmi Molesworth, que es el editor crítico. La elección de la versión latina de esta obra no obedece a razón y quiero, por favor, que así se vea, de erudición o de cultura filológica alguna, sino al simple hecho de que empleando el texto latino de Hobbes es muchísimo más fácil constatar la huella no pequeña dejada por Suárez, que igualmente escribe en latín. De otro lado, la obra suareciana de referencia para el análisis del concepto de ley en Suárez es evidentemente el de Legibus, una obra publicada en Coimbra en 1612, por tanto 39 años anterior a la versión inglesa del Leviatán. El título completo de la obra es Tractatus de Legibus et Legislatore Deo indecent libros distributos, el Tratado de la Ley y de Dios Legislador, distribuido en 10 libros. Con Imbrice apud Didacum Gómez de Loureiro, Universitatis Architipographum, anno 1612. Es decir, 36 años de distancia. De esta obra del de Legibus tomamos la edición más al uso, que es la última edición de las obras completas de Suárez, de Ludovicum Vives, Reverendi Patri Francisci Suárez e Societate Jesu, opera omnia, volúmenes quinto y sexto. Bueno, de esta obra, del de Legibus, son particularmente importantes para la comparación con Hobbes, particularmente el libro primero, sobre la naturaleza de la ley, el libro segundo, de la ley eterna, natural y del derecho de gentes, y el libro tercero sobre la ley positiva, o también llamada ley civil. Podemos, antes de nada, afirmar sin ambajes que la definición de ley expuesta en el capítulo 26 del Leviatán contiene ecos inequívocos del de Legibus de Suárez, obra bien conocida y apreciada en Inglaterra desde su publicación. Esto es interesante, voy a dar dos datos que son firmes y además vienen de ámbito británico, pues no me los invento. Sabemos, como cuenta John Somerville en la obra titulada Politics and Ideology in England 1603-1640, que a finales del 1620, en concreto en 1628, se llevaron a cabo intensos debates en el Parlamento británico sobre la potestad regia en relación con los impuestos. En las sesiones parlamentarias de aquellos años se citó abundantemente al de Legibus en latín, tanto del lado realista, absolutista, como del lado parlamentario proto-republicano. De un lado Mainwaring, del otro Mason y Pym. Y esto es un hecho importante. Se cita a Suárez como fuente de autoridad en 1628 y el duque de Buckingham lo corrobora como una fuente prestigiosa en lo relativo a las leyes llamadas penales u odiosas. Así era vista la materia fiscal. Yo creo que la caracterización del propio Suárez es interesante. Esto de un lado. El de Legibus tomado sumamente en consideración en ámbito británico, a pesar de que su autor sea, como dice Somerville, un jesuita y un español, que en aquel contexto tenía su, vamos a decirlo popularmente, su INRI. Pero también podemos ver cómo en la segunda parte de esta ponencia, así lo haré, en el contexto de la llamada Exclusion Crisis, los Whigs hicieron publicar
la versión inglesa del De Legibus en 1679 en Londres, conscientes de la profunda afinidad de la filosofía jurídica y política de Suárez con los principios del propio ideario político, Whig. Y esto es muy interesante. Y eso hay que estudiarlo en detalle, porque si no son afirmaciones genéricas. Y esto es otro hecho inequívoco. Por tanto, Suárez está presente como un autor reputado. Y particularmente esta obra, el De Legibus. La Defensio Fidei, a su vez, es muy bien conocida en Inglaterra porque había sido escrita contra el monarca, contra el rey James I, Jacobo I o Santiago I, como se quiera, ¿no? Después del problema sucesorio a la muerte de Isabel I. Vale, en cualquier caso, para el análisis de la ley conviene, comparativamente presentado, en Suárez y en Hobbes, hacer brevísimamente un repaso a la cuestión del vocabulario. ¿Cuánto tiempo llevo? 10 minutos, vale. Entonces, he dicho, el vocabulario es inequívocamente de matriz, vamos a llamar, teológico-escolástica, porque no me resigno al término escolástico, que es tan difuso, que es una etiqueta y que no indica casi nada. Entonces, Hobbes procede definiendo la naturaleza de la ley por medio de la contraposición entre el consilium o consultum y el mandatum o imperatum, ¿no? Y esto es característico del análisis de los nominalistas y de una cierta transformación de las ideas jurídico-teológicas en torno al siglo XIV en adelante, que es un siglo lleno de información y muy difícil de acceso porque realmente está todo en latín y hoy, como decía al inicio alguien comentando esta mañana, pues es difícil el acceso a estas fuentes. Además, Hobbes, como Suárez, aunque esto no es, se da en otros autores, pero Suárez siempre llama al Estado aquel que resulta de la conformación de una multitud de hombres en un cuerpo político uno, siempre le llama civitas res publica, y es exactamente los términos que en latín le da Hobbes al Leviathán. Luego le llama Leviathán, mortalis, deus, etc. Pero los términos civitas y res publica son característicos. A su vez, la perífrasis summa potestas, sinónimo evidentemente de soberano, es decir, de aquel poder político último e inapelable que ejerce el Estado y del que nace la ley o la capacidad legisladora, está presente igualmente en uno y en otro, y la terminología tiene una impronta característica. Entonces, esto yo diría, para evitar detenerme en esto en detalle, más adelante, si esto se publica, en cualquier caso yo me comprometo a difundir mi propio texto para que lo veáis detenidamente, en todo lo relativo a estas cuestiones que son verdaderamente centrales porque implican la terminología que da base luego a la transmisión de las ideas. Ahora, la cuestión verdaderamente capital son las ideas subyacentes al concepto voluntarista de ley en Hobbes, y esto es lo decisivo. En efecto, como Suárez, Hobbes define también la ley a partir de la fundamental oposición entre consilium, que es un acto del intelecto práctico de naturaleza prudencial, y el imperium, que es un acto incondicionado de la voluntad. Bueno, esto es el voluntarismo, es lo que Carl Schmitt llamó el decisionismo, es decir, decisiones adoptadas con independencia de la verdad que las sustenta y en consecuencia de la justicia, que es la verdad en el ámbito social. Tras esta terminología subyace un profundo cambio operado por la filosofía jurídica y la antropología del agustinismo de los siglos XIII y XIV, y en particular de Enrique de Gante y de Juan Duns Scoto, respecto de la naturaleza y prelación de las facultades humanas de intelecto y voluntad. Mi campo es la filosofía y esto es lo que más me interesa en el fondo. Digo, a lo mejor suena un poco abstracto, Julián seguramente se complace en esto, pero por aquí, si uno quiere entenderlo cabalmente, tiene que ir al análisis del voluntarismo, que es seguramente, en mi opinión, la cuestión central en lo relativo a la naturaleza de la ley en Hobbes. Sobre ello podéis encontrar, digo modestamente, pero lo sé porque lo he escrito yo hace no mucho, un artículo que se titula Suárez sobre el imperium como constitutivo formal de la ley de Scoto a Kant. De Scoto a Kant, ¿eh? En cualquier caso, este voluntarismo, que de algún modo elimina el juicio práctico en la elección de la voluntad en el psiquismo humano y del legislador, ha configurado en buena medida la filosofía jurídico-política de la modernidad. También Locke
en él es característico este voluntarismo siempre más moderado, más racional, más cauto. Se ve claramente en sus essays on natural law, en sus ensayos sobre la ley natural. Por cierto, son 7 ensayos escritos escolásticamente en latín. Detur talis, si se da tal cosa. O sea, Locke escribe en latín y razona escolásticamente en 1670, 1668, por estas fechas. Esto debe saberse. Estos escritos fueron traducidos por Wilhelm von Leiden y la edición crítica apareció hace 40 años en Oxford University Press, o sea, está bastante fresco. En la historia de las ideas, 40, 50 años es nada. Por tanto, este voluntarismo, aunque más moderadamente está en Locke, está sin duda alguna también en Grozio, un autor que mira a Inglaterra y a España constantemente, tanto en su De Jure Belliac Pacis como De Mare Liberum, etc. No casualmente, sostengo que estos autores, Grozio, Hobbes, Locke, mantienen ininterrumpida conexión con el De Legibus de Suárez. A este voluntarismo, pues, fundado únicamente en la voluntad y en su ejecución e imperio como potestas, llamó Schmitt, muy interesantemente, decisionismo. Por ejemplo, aquí hay multitud de cosas porque hay muchos teólogos y autores como Guillermo de Ockham, John Mayor, Jacques Almen, Gabriel Biel, Gregorio de Rimini, que son la base de la teología del siglo XIV, de donde procede este cuerpo de ideas. Este cuerpo de ideas que es la modernidad naciente. De otro lado, para explicar este potentísimo voluntarismo que vemos en la noción de ley de Hobbes, es necesario tener presente la recepción del derecho romano tan activa desde el siglo XIII, como se ve en los 6 libros de la República de Bodino, donde es constante la ponderación en exceso del papel de la voluntad del príncipe. Había dicho Ulpiano, y así consta en las Pandectas, quod principi placuit legis habet vigorem, lo que gusta, lo que agrada al príncipe, esto tiene valor de ley, vale. O sea, de un lado una ponderación de la escuela franciscana del entendimiento de la voluntad, de otro la recepción del derecho romano. Todo esto va alimentando este caudal inmenso del voluntarismo en la concepción de la ley y de la política de la modernidad. Lo que es importante poner de manifiesto es que en el análisis de la ley de Hobbes, el análisis de la ley de Hobbes, procede, aunque con soluciones algo diferentes, según los mismos principios teóricos propios de la tradición llamada escolástica tardía, en particular de los siglos XIV y siguientes. El propio Suárez pone de manifiesto como él mismo discute con estos teólogos, particularmente con Gregorio de Rimini, Scotto y Ockham, y adopta la posición de un moderado escotismo o voluntarismo. Así, del mismo modo que proceden Suárez y los escolásticos en general en el análisis de la ley, de manera que se preguntan si la ley anlexit actus intellectus vel voluntatis, si la ley es propiamente en el legislador un acto del intelecto o de la voluntad. Si es del intelecto es un dictamen prudencial, si el de la voluntad es un mandato imperativo. Y esto es mucho, esto es Hobbes. Bueno, esta matriz es decisiva y la vemos continuamente. Bueno, ese planteamiento lo vemos en el capítulo 25 del Leviatán, en versión latina, de Concilio, y el 26 de Legibus Civilis, donde da por supuesto que la ley civil es, por definición, command, mandato, imperio. Dice, en efecto, Hobbes al inicio del capítulo 26, abriéndolo, manifestum autem est legem concilium non esse sed imperatum. Es manifiesto que la ley no es consejo, sino mandato. Quod in precedente capite dictum est a concilio differt. Como hemos dicho en el capítulo precedente, por tanto, se diferencia del consejo. Inmediatamente después pasa Hobbes a definir la ley civil y la define del modo que es característico. Lo traduzco para evitar pérdidas de tiempo. Defino así qué es la ley civil. La ley civil es un acto de la voluntad, no del intelecto, que como regla para todos los súbditos dicta el Estado. Civitas, es de término suareciano, aunque no solo, lo usan otros, pero es inequívoco, que lo dicta el Estado de palabra, por escrito o por cualquier otro medio idóneo, imperando, imperat, poner en práctica, uti, la distinción de lo bueno y lo malo. He aquí, pues, los dos elementos nocionales característicos de la ley según los cánones del voluntarismo. Acto de la voluntad como imperio.
Y esto es más sencillo de seguir. Hobbes, después, siendo como es un autor tremendamente lógico, Hobbes es todo lo que se quiera, pero desde luego la potencia de su argumentación es clara. Entonces razona infiriendo 8 propiedades de la ley a partir de la definición propuesta. Si habéis visto alguna vez a un francés formado en el buen sistema cartesiano, yo he tenido compañeros, es magnífico porque propone una tesis y empiezan a deducir. Esto es lo que Descartes llamó una presentación more geométrico, es decir, de un axioma se deducen unas consecuencias. Bueno, Hobbes, que procede de algún modo de este mundo y tiene una admiración enorme por Descartes, propone una definición e infiere 8 consecuencias. Las consecuencias que me interesan, pero solo las saludo, son la cuarta y la séptima. Y en ellas se refiere siempre a la cuestión de qué tiene que ver la verdad y la prudencia en lo relativo a la esencia de la ley. Y siempre dice que en el fondo nada. Nada. Nada porque se sabe muy bien, Hobbes concluye la cuestión con la famosa afirmación, a ver si la encuentro, con la famosa afirmación en la que se dice, a propósito de la interpretación de la ley, fijaos, que en la ciudad, in civitate constituta, en el Estado ya constituido, no en el Estado de naturaleza, en el Estado civil, con un leviatán, con un Estado existente, in civitate constituta, legum nature interpretatio, la interpretación de la ley y de la naturaleza, non ad doctoribus et scriptoribus moralis philosophiae dependent, no depende de los doctores y escritores morales, sino del poder del Estado. Doctrine quidem vere esse possunt, sed authoritas non veritas facin legem. Es decir, las doctrinas pueden ser verdaderas, pero la ley no la hace la verdad, sino el poder, la potestad. Bueno, esta es el epílogo y la conclusión de este voluntarismo, respecto del cual podréis encontrar cuando salgan cosas verdaderamente interesantes. Es decir, Suárez es en el siglo XVII en Inglaterra todo menos desconocido. Puede ser temido o puede ser visto con antipatía, pero es tenido muy en cuenta y es muy, muy respetado. Eso por un lado. Este es un caso que considero interesantísimo, de verdad, de comercio de ideas. La noción de ley en Hobbes en relación con el de legibus, yo diría fundamentalmente, libro primero, capítulo quinto, libro segundo, capítulo tercero y sexto, en donde Suárez presenta la noción de ley en sí misma, y después la noción de ley natural, y después en el libro tercero la noción de ley civil. Sabéis que el de legibus es el libro por antonomasia de filosofía jurídica de la modernidad y por eso ha tenido tal impacto. Vale. El segundo caso es más de datos, menos de principios, y creo que contiene cosas interesantes. ¿Cuánto tiempo me queda, Marisa? No, son 30 minutos. ¿Sí cuánto? Para que unos... Me quedan 10 minutos. 10, 15 creo que llego. Vale. Entonces, en este segundo caso de comercio de ideas, propongo la figura, podría haber tomado Locke, que me despierta muchísimo interés y ha hecho trabajo sobre la religión en Locke, particularmente The Reasonableness of Christianity as Delivered in the Scriptures. Una obra sorprendentemente desconocida en España. Había una edición muy buena hecha por un catedrático de Salamanca, pero presentaba la teoría del conocimiento de Locke y no su teoría teológica, y su teoría teológica es la teoría teológica de un protestante heterodoxo como protestante. Es un arminiano y de algún modo casi un unitarista. En Toledo, cuando tuvimos aquel encuentro con Gianni Paganini, que es un gran teórico italiano, le conozco hace muchos años de Italia, me decía, bueno, en última instancia, no nos escandalicemos, Locke en su teología la cuestión trinitaria no la tiene clara, y es una cuestión central en el dogma cristiano, lo sabemos, en Nicea y Constantinopla es lo primero que se establece, ¿no? Y que se reza en el credo cristiano. Es decir, Locke es un autor en este sentido poco conocido. Bueno, esto no es un defecto, es que la edición crítica en inglés de The Reasonableness of Christianity es del 1993-94, es muy, muy reciente. Vale, y ese libro, si os interesa, lo podéis encontrar en Tecnos, en Clásicos del Pensamiento. Pero vayamos a lo relativo a otro Whig que no es Locke, sino Sidney, Algernon Sidney. Tras la publicación en 1680 de Patriarca de Robert Filmer, se levantaron al unísono muchas voces provenientes en Inglaterra del mundo político republicano tras la restauración llamado Whig.
Entre ellas se contaban James Tyrrell, que había escrito Un patriarca, no monarca and the true principles of government and property asserted, Patriarca, no monarca, y los verdaderos principios del gobierno afirmados propiamente. Una segunda obra, John Locke, Two Treatises of Government, 2 tratados del gobierno, y una tercera obra, Discourse Concerning Government. Las 3 obras son respuesta a Filmer, al patriarca de Filmer. Vale. Todos estos pensadores que provenían del ambiente republicano se oponían decididamente al absolutismo político de los Estuardo, que ponía el fundamento del poder político en la teoría de origen francés, no lo olvidemos, del derecho divino del rey. Esto lo ha estudiado muy bien John Neville Figgis en una obra clásica imprescindible, y cuya expresión más madura se hallaba precisamente en la obra de Filmer. Ahora, en su lucha contra el absolutismo de Carlos II y su justificación teórica en el patriarca, estos autores republicanos reivindicaban precisamente las ideas que Filmer criticaba allí, a saber, por orden, esto es importante en el razonamiento para que tenga fuerza, la libertad e igualdad originaria de los hombres, que Filmer niega y ellos afirman con la gran tradición inequívoca cristiana y de civilización. En segundo lugar, el origen contractual del poder, supuesta la naturaleza libre e igual de los hombres. Y en tercer lugar, la limitación y control del poder real convertido en tiránico, especialmente mediante deposición, juicio y, si fuera necesario, punición del tirano. Así es como se aplica en estos casos. Hay que saber, sin embargo, que Filmer atribuía todas estas ideas a los llamados los schoolmen. Esto es un término técnico. Los schoolmen son los escolásticos. Los atribuye estas doctrinas a los teólogos escolásticos y a los calvinistas. Y más en concreto cito a los jesuitas, dice Filmer, y a los celosos defensores de la doctrina de Ginebra. Ginebra es la sede del calvinismo, como se sabe. Y sigue a Parsons, que es un jesuita que había escrito a Next Conference About Succession, etc., jesuita de finales del siglo XVI, y a Buchanan, un jesuita y un calvinista. En realidad, estas ideas de origen escolástico y calvinista constituían claramente los principios políticos fundamentales de los republicanos británicos, que Sidney reivindicaba solemnemente el día de su ejecución. No sé si ahorcado o cómo, pero fue ejecutado por sostener estas ideas. Lo reivindicaba solemnemente el día de su muerte como la causa antigua, the old cause, la causa antigua, cuya defensa había emprendido desde su juventud y que le había costado la vida. La afinidad política entre jesuitas y calvinistas de un lado y los mencionados Whigs de otro queda así de manifiesto en un primer acercamiento. Entre estos principios políticos que los Whigs, jesuitas y calvinistas afirmaban, se advierte un orden lógico. En efecto, Tyrrell, Locke y Sidney creían contra Filmer que, dado que los hombres son libres e iguales a nativitate, es decir, desde la cuna, desde el nacimiento, son dos, en consecuencia, capaces de concluir colectivamente un contrato político con el rey, porque solo ellos, en cuanto titulares del poder político soberano, proveniente de un pacto social originario, aquí están los dos pactos, pueden ceder el uso de un poder cuya titularidad les pertenece a ellos, no al rey. Suárez ha dicho de un modo sorprendente, con una audacia increíble, a James I, no es el rey el que recibe el poder de Dios inmediatamente, no, es el pueblo el que lo recibe de Dios y lo transfiere, si quiere y en el modo que desea, al rey, a la república o a cualquier otro magistrado supremo. Y en tercer lugar, dado que el pueblo tiene la titularidad del poder, puede y debe controlar por medio de sus representantes la acción de gobierno del rey, cuya potestad es en última instancia derivada. Asumiendo tales principios, los Whigs mantenían viva la llamada por Sidney de Old Cause, la causa antigua, ¿veis? La causa inmemorial. La habían sostenido todos los grandes teóricos de la Edad Media, cuya justificación había sido elaborada por una larga tradición medieval intensificada desde el siglo XIV en los ambientes del nominalismo y del conciliarismo, y recibida tanto por católicos, Mayor, Vittoria, Bellarmino, Suárez, etcétera, etcétera, como por calvinistas, como el reformador de Escocia, Knox, Buchanan, discípulo suyo, Hotman, el autor de las Vindicie contra tiranos, etcétera.
Esta tradición política antiabsolutista de raíces medievales se renueva en Inglaterra del lado católico con ocasión del acceso al trono de Jacobo I, sobre todo en la obra del jesuita inglés antes citado Robert Parsons bajo el seudónimo de Robert Doleman, en una obra titulada Conference about the Next Succession to the Crown of England, publicada en Amberes secretamente en 1594 y reeditada en el contexto de la Exclusion Crisis del 1681. Había sido continuada dicha polémica, o mejor, dichos principios antiabsolutistas en la polémica de Belarmino I y Suárez después con Jacobo I con ocasión del juramento de fidelidad en 1606. Del lado protestante, mayoritario, como es claro en Inglaterra es una nación calvinista, la iglesia anglicana se presenta como vía media, menos protestante, y los presbiterianos como ultraprotestantes, ¿no? O sea, como más radicales. Y es verdad que es así. De hecho, en materia cristiana, las cuestiones de ecumenismo y de reivindicación de los cristianos provienen de la iglesia anglicana, y la iglesia católica las ha aceptado. Vale, digo, esta tradición antiabsolutista en campo británico pervive en la literatura del partido parlamentario previa, dicha literatura, a la Guerra Civil, en obras como las de William Prynne, Henry Parker, Philip Hampton y muchos más. Estos son particularmente conocidos porque eran publicistas y panfletistas y eficaces. Eran abogados y de esto vivían, ¿no? De difundir ciertas ideas que eran las consuetudinarias, las antiguas leyes de Inglaterra. Y así era. Pervive igualmente en la obra de Milton, particularmente en The Tenure of Kings and Magistrates, 1649, y en Del Pro Populo Anglicano Defensio, después de la ejecución de Carlos I, que fue una conmoción para los ingleses. Un rey justiciado pasó por las armas, la hecatombe, el apocalipsis, ¿no? Después fue de algún modo santificado, ¿no? La iglesia anglicana consideró a Carlos I casi o sin casi un santo. Y posteriormente esta literatura antiabsolutista prosigue tras la restauración de la monarquía con Carlos II entre los Whigs, que son los republicanos que siguen reivindicando los principios, digamos, parlamentarios contra una monarquía claramente absolutista y despótica como es la de los Estuardo, en el contexto de la Exclusion Crisis de 1678-1681. Esta Exclusion Crisis tenía su causa nuevamente en un problema sucesorio. En efecto, no teniendo Carlos II herederos legítimos, el llamado a la sucesión en el trono era su hermano Jacobo II, católico que contaba además con el apoyo del rey de Francia Luis XIV. Contra esta sucesión se había levantado la voz explícita de los Whigs, que querían de algún modo impedir la sucesión en favor de un católico. Mientras que los Tories, que eran los realistas, la favorecían. En breve, un antiabsolutismo común del lado protestante y del lado católico se expresaba de posiciones confesionales opuestas, la católica y la calvinista. De ahí nacerá la paradoja de que extremos irreconciliables desde un punto de vista confesional, puritanos y católicos. Los puritanos tienen un vocabulario ideológico encendidamente anticatólico. De ahí viene el popery, the popish treason. O sea, esa es la terminología del siglo XVII, incendiaria. Fundamentalmente terminología de los puritanos contra los católicos. Pero, curiosamente, estos términos tan antagónicos coinciden en materia política. También a ello se debe que precisamente desde posiciones Whigs se asumieran ideas de teóricos políticos jesuitas, en particular de Francisco Suárez, aunque siempre ocultando o disimulando la afiliación jesuítica de los mismos. En breve, Suárez y los Whigs, y en particular Sidney, aunque por distintos caminos, eran en realidad continuadores y renovadores del viejo constitucionalismo medieval, etc. En este orden de cosas, quiero poner de manifiesto la recepción de parte de Sidney y de otros Whigs de los principios políticos antes referidos, igualdad y libertad de los hombres a nativitate, constitución de una sociedad en virtud de un pacto social, transferencia del poder político como segundo pacto ahora político al monarca, y en tercer lugar, muchas gracias, y en tercer lugar o cuarto lugar, dependiendo si se admiten los dos pactos, lo relativo a la contención y al control del poder del rey. Los ecos del De Legibus en los Discourse Concerning Government de Sidney son equívocos. El segundo capítulo traducido lleva el título que el pueblo elige a sus gobernantes en virtud de su natural derecho a la libertad y que el gobierno fundado sobre la voluntad del pueblo es el mejor. Este trabajo,
que es esta exposición, se propone dar razón de la paradójica situación en la que se encontraba Sidney frente a Suárez, a saber, la aceptación de sus principios políticos junto con el obligado rechazo desde un punto de vista confesional de este conspicuo teólogo católico. A fortiori, si se tiene en cuenta que en la lucha contra Jacobo I, Suárez había sostenido la pretensión del Papa Pablo V de ostentar el propio Papa un poder indirecto intemporalibus sobre el rey inglés, en una nación ya protestante como era la Inglaterra del siglo XVII, en la que además se había restaurado recientemente la monarquía en la persona de Carlos II. La literatura de polémica de los realistas, los Tories, encontrará en esta paradójica situación de Sidney y de los Whigs en general la ocasión para desacreditarlos, acusándolos de sediciosos republicanos, de papistas o incluso de jesuitas enmascarados y falsos protestantes. Esta literatura es interesantísima. La refiere ya Neville Figgis, pero la podéis encontrar en autores como Henry Follis, The History of Popish Treasons and Usurpations, historia de las traiciones papales y de las usurpaciones, o Edward Stillingfleet, un obispo anglicano realmente culto que había debatido con Locke acerca de cuestiones cristológicas, autor de un panfleto titulado The Jesuits' Loyalty, la lealtad de los jesuitas, en Your Hikes, un sermón predicado el 30 de enero de 1681, de nuevo en el contexto de la Exclusion Crisis, y John Nelson, autor de un panfleto que es quizás el más representativo, The Present Interest of England or a Confutation of the Whiggish Conspirators, es decir, el presente interés de Inglaterra o una confutación de los conspiradores Whigs. En efecto, es decir, estas acusaciones son sustancialmente falsas en lo que se refiere al ideario confesional. Son protestantes, pero contienen un elemento de verdad. En efecto, excepto en la teoría del poder indirecto del Papa, calvinistas, Whigs y jesuitas, y en general los autores católicos medievales, coincidían en lo demás: soberanía popular, transferencia del poder político al rey por parte del pueblo, derecho de resistencia, etc. Por eso, obviando las enormes diferencias confesionales y teológicas entre ellos, los panfletos realistas insistirán en presentar a Whigs y jesuitas como miembros de un mismo bando político, cuyos rasgos comunes más destacados eran fundamentalmente las doctrinas del pacto político de un lado y de la resistencia y deposición del rey del otro. Para que oigáis a expresarse, al menos me quedan dos minutos más o menos. Vamos a oír qué dice Sidney acerca de Suárez. Su nombre comparece frecuentemente en la segunda parte de esta obra que ya he citado antes, y dice en un momento, por ejemplo, para que veáis cómo hay una reticencia y un disimulo en no hacer nunca apología de la teología política de Suárez, pero por otro la valora. Es este juego. Dice, no es mi interés salir en defensa de Suárez. Un jesuita puede decir la verdad, pero debe ser tomado con cautela, como algo venido del diablo. No vaya a ser que tras esas palabras se oculte alguna maldad. Ahora bien, en lo que se refiere al punto en cuestión, nada hay que pueda ser imputado a la invención de Suárez, porque que Adán no tuviera más que un poder económico, es decir, familiar, no político, no lo dice solo la voz de un jesuita, sino la voz de la naturaleza y del sentido común. En breve, como se ha dicho antes, encontramos una coincidencia sustancial entre el pensamiento suareciano y Whig en lo referente a los principios políticos fundamentales. En efecto, y luego, por lo que falta, porque no me va a dar tiempo, remito al escrito que os haré llegar cuando esté decente. En efecto, tanto Suárez como los Whig, primero, rechazan el absolutismo patriarcalista de los Estuardo, teorizado por Filmer, según el cual los hombres nacen y son siempre hijos y súbditos del monarca, mientras que Suárez y los Whig afirman contrariamente que los hombres son libres e iguales. Esta coletilla, homines sunt equales et liberi, recurre la historia del 17 y del 18 hasta la declaración de independencia de 1776 de Estados Unidos. Jefferson a la cabeza, precisamente por Sidney, que es el autor que hace de puente entre Suárez y los padres de la patria en Estados Unidos. Por eso es necesario distinguir un poder del padre, que es puramente privado, y un poder del príncipe, que es un poder político o de jurisdicción. De otro lado, dado que todos los hombres nacen libres e iguales, solo por medio de su libre voluntad, expresada al menos tácitamente, pueden quedar sometidos al poder de otro. Suárez aquí es brillante.
distingue subjectus, como dice Filmer, de subjectibilis o subjectabilis, precisamente porque el hombre no nace sujeto, sino sujetable en virtud de su propia voluntad. Se demuestra que la sujeción política procede de un acto libre. El acto libre que supone comprender las ventajas, según la naturaleza racional y social del hombre, de vivir en sociedad, sujeto a un gobernante que coordina en vistas del bien común la vida en sociedad. Segundo, como personas libres, dicen Suárez y los Wick, siguiendo el impulso social propio de su naturaleza, los hombres se unen en un cuerpo social para ayudarse en las necesidades de la vida y defenderse de los enemigos comunes. Solo un minuto ya, ¿eh? Este es el primer pacto, el pacto social. A este cuerpo social pertenece el poder político radical, o lo que es igual, el pueblo es el titular del poder político pleno, soberano. Ahora bien, dado que una república no puede subsistir sin un gobernante y que por otro lado la república no puede ser gobernada por todos, se hace necesario designar a uno o a varios magistrados a los que se debe ceder el poder de gobierno. Se trata ahora de un segundo pacto o contrato, esta vez de naturaleza política, de cesión o transferencia del poder al gobernante. Y tercero, finalmente, si el rey, que en última instancia es un magistrado elegido por el pueblo, se extralimita y conculca el pacto constitucional de cesión del poder, la comunidad política, que nunca ha renunciado porque ha retenido ciertos poderes, puede adoptar medidas para hacer prevalecer la justicia y el cumplimiento del pacto de cesión del poder, pudiendo llegar en casos extraordinarios hasta la deposición del rey. Ahora bien, Suárez en esto es muchísimo más prudente y cauto que los Whigs, particularmente que Sidney. Se ve que la cercanía temporal de la guerra civil y sus excesos ha liberado los mecanismos morales de contención en la resistencia al monarca. En Sidney se ve claramente una doctrina de la resistencia al rey que llega fácilmente a la guerra civil, y Suárez intenta todo lo posible como teólogo moral y óptimo razonador de hacer todo lo posible para que esto nunca llegue a extremo y a realización, porque es el mayor de los males en el que al final las injusticias son tantas que lo que se pretendía remediar se acrecienta y el mal se hace mucho peor. Inter armas silent leges, habían dicho los romanos. Cuando hay guerra, las leyes callan y entonces es la muerte y es la peor de las situaciones. Solo una cosa. Hay un elemento, veis que hay una comunidad de principios entre teoría de católicos y calvinistas, de un lado, pero hay diferencias. Las dos grandes diferencias están fundamentalmente en el pesimismo antropológico dominante en la Inglaterra del siglo XVII, que es bien diferente de un cierto contenido naturalismo, vamos a decir, aristotélico renacentista, que se puede ver claramente en autores de matriz católica. Y esto es un punto verdaderamente decisivo. El concepto agustiniano, como se dijo muy bien al inicio en la ponencia de Victoriano, del capítulo 13 del Leviatán sobre la profundísima corrupción, destrucción moral del hombre, esto en ámbito católico nunca ha sido recibido. De hecho, la mayor parte de las cuestiones del Concilio de Trento son precisamente de la justificación y de los efectos del pecado original en la naturaleza humana. No se admite que llegue hasta tal extremo la depravación posterior a la comisión de este pecado de origen misterioso y del cual sabemos muy poco. Y algunas cuestiones en torno a la resistencia. Es decir, en el siglo XVII estos autores, estos teólogos eran muy tenidos en cuenta y aunque con antipatías, con resistencias, habíamos estado además próximos a la guerra, a su vez los ingleses establecen lazos con los holandeses de las provincias del norte recién separados de España y digamos el tono antiespañol está fresco, y sin embargo el recurso a los grandes teóricos españoles es constante. España, y con esto sí que termino ya, Marisa, en la historia de la ciencia ha aportado fundamentalmente teología, cuestiones jurídicas, cuestiones políticas. No hemos tenido grandes científicos, grandes metafísicos y grandes teóricos razonadores. No está en el genio español esto, verdaderamente. Pero esto sí lo hemos tenido y lo hemos tenido grande. Yo creo que reivindicar el valor de estos autores, de estos hombres tan modestos, de Suárez se podría reivindicar su canonización, no porque sea granadino como yo, sino porque le tengo simpatía por esto, sino porque era un hombre verdaderamente sorprendente en su modestia y en su grandeza. Una vida en silencio, trabajando, y cuando en la disputa con los dominicos, a propósito de la disputa de Auxilis, las cosas se salen de tono, este hombre dice, yo no puedo seguir en esta disputa, en esta diatriba que va contra el amor cristiano, me callo.
y fue él el que cesó en la polémica, y esto le honra enormemente. Muchas gracias. Leopoldo, por tu ponencia, que ha Gracias. sido interesantísima. Sí, ver cómo estas posiciones aparentemente antagónicas en algún punto religioso sí que coinciden en materia política, y ahora tienen ustedes la palabra. Victoriano. Está encendido. Solamente una cuestión. Yo sé que las obras del padre Mariana, por aquello del tiranicidio, pues fueron quemadas en varios sitios, pero en 2 sitios. Pero, como dirían en mi pueblo, yo tengo atronado algo que pasó con las obras de Suárez. Es que me lo temía. Las obras de los jesuitas fueron proscritas y fue uno de los inicios que después, en unión con el jansenismo, se convirtió en el motivo fundamental de la querella antijesuítica. Entonces, esto es muy interesante. He sabido algo a propósito de un jansenista, autor de obras de lógica, que está en la base de la formación de Diderot, interesantísima. De manera que se va formando una matriz, digamos, de encono, con sus defectos y con sus grandezas, y yo creo que estas cosas hay que ser muy cauto y amante de la verdad y no aceptar bulos, etcétera, porque ha habido multitud de bulos, dichos, etcétera. Pero si estos autores, los jesuitas, eran condenados, lo eran por sostener frente a monarcas déspotas las tesis comunes a la cristiandad, más o menos desde el siglo IV, V. No han sido más que fieles a un patrimonio común de sabiduría jurídico-política que pervive precisamente los protestantes, de manera que la reforma protestante ha roto una continuidad solo en parte. Por eso se da que autores confesionalmente opuestos, enormemente opuestos, sobre todo porque los puritanos eran tremendos, a veces se piensa que los puritanos son los que tienen cuestiones acerca de teología moral muy rigurosa. No, no es eso. Los puritanos se llaman puritanos porque reivindican la pureza protestante frente a las formas filocatólicas de la Iglesia anglicana de Inglaterra. De manera que los ornamentos, los sacramentos, las imágenes de la Virgen María, etcétera, esto les repugnan y quieren templos desnudos, etcétera. Esto es el puritanismo. El puritanismo era incendiario. Locke le temía. Locke decía, estos enloquecen, dicen ser poseídos por una inspiración del Espíritu Santo y queman una iglesia católica y los pasan a cuchillo. Entonces, a esto Locke le llama el entusiasmo, que no tiene nada que ver con el sentido que le damos. Entusiasmo es fanatismo de la peor especie. Y a eso, él que lo había vivido en la guerra civil británica, que tuvo unos grados de crueldad enormes. ¿Por qué? Porque tesis políticas y religiosas se hermanaban. De un lado, los republicanos calvinistas, de otro lado, los anglicanos en teología realistas. Y esto fue la guerra civil, digamos, la retroalimentación de un filón político, de un filón teológico. O sea, cuando se dice que cuidado a no hacer inmediatamente válidos tesis teológicas políticas en la vida pública, se tiene razón, ¿no? Porque ha habido momentos de enloquecimiento colectivo. Y esto es lo que Locke, en el último libro de su ensayo sobre el entendimiento humano, si no recuerdo mal, capítulo 19, por tanto, Essay of Human Understanding 4:19, lo advierte. Cuidado con este entusiasmo, lo cual no quiere decir que yo convalide su teología, pero ha sabido ver cómo hay hilos continuos que alimentan de un lado al otro, de la política a la teología, y hacen especialmente cruel las cuestiones de una guerra civil en un pueblo que fue verdaderamente traumática. Locke la vivió en su juventud, hijo de un capitán del ejército parlamentario. Después, un poquito, bueno, se alejó de todos ellos porque vio locura por ambos lados. Sí, pero las obras de los jesuitas, inequívocamente, siempre enfiladas, enjuiciadas durísimamente, sin que fueran en sustancia distinta de otros autores católicos y protestantes, y de hecho eran más moderadas. Ya que tengo el micrófono, creo que ha quedado también claro esa teoría del poder político y la teoría del consentimiento y cómo
el pueblo no se deshacía así nada más que por las buenas del poder, sino que se quedaba con lo esencial para poder retirárselo al príncipe si éste se comportaba de forma tirana. Bueno, a veces se refiere, y esto es tremendamente erróneo, que la teoría del derecho divino de los reyes es de origen católico o que es de impronta medieval. Yo lo he visto escrito y en autores que tienen un cierto nombre y me llevo las manos a la cabeza. En absoluto es exquisitamente moderna y procede de ámbito francés y del momento muy circunscrito históricamente en el que el pueblo inglés se dejó seducir por los franceses, fundamentalmente por los Estuardo, y ahí terminó la teoría del derecho divino de los reyes. Y esto al alma profundamente, digamos, consciente de su libertad y sus derechos, como son los británicos, no le era en absoluto afín y siempre la rechazaron. La rechazaron al coste de la vida. A mí, en este sentido, me emociona leer la defensa en labios de Sidney de la vieja causa. Y la dice en el momento en el que le van a cortar la cabeza. Entonces, son personajes de una talla política seria, ¿eh? Sidney, por otro lado, es bien sabido el autor que es recibido en Estados Unidos como fruto de la migración de ideas de los puritanos, que es específicamente el ideario que arraiga allí. No es el ideario político británico en general, sino particularmente este ideario Whig. Al hilo de lo que te dice Victoriano sobre las condenas, yo quería hacer un comentario y una pequeña pregunta. Hemos estado hablando al mediodía sobre la leyenda negra y cómo los españoles en el siglo XXI seguimos hablando de Suárez con esa palabra de carcuncia, cuando los ingleses, que es a lo que iba a referirme, en el siglo XVII queman, el Parlamento inglés quema el libro de Defensio Fidei. San Paul Cross, que no es el Parlamento inglés, es antes de construir la Catedral de San Pablo. Pero por orden... Hay un lugar y allí se quema, sí, por orden del primado de Canterbury. Sí, queman la obra de Suárez. Y unos años después ellos mismos lo están ensalzando. En ámbito galicano, en Francia. Ahí sí fue en el Parlamento. Francés también. Francés. Y también quemaron los franceses a Mariana. Pero los ingleses, o sea... Aquí anglicanismo y galicanismo sí. Van de siempre de la mano. De hecho, lo sabía muy bien James I, en donde cuando leyó la Defensio Fidei, dice, lo primero que tengo que hacer es poner en conocimiento al monarca de Francia de estas ideas, porque el Parlamento francés era fuertemente contrario a los jesuitas. Y de hecho, poco tiempo después comenzaron presiones enormes. Es lo mismo, y nosotros aquí seguimos diciendo que estos señores no eran modernos. En ese sentido, que bueno, y además en cierta medida también lo admiro a los ingleses, que son capaces de quemar un libro y luego reivindicarlo, bueno, pues porque ven que por ahí avanza el saber. Marca despótico, vamos a llamarlo así suavemente, frente a una teoría que en Inglaterra sostienen los católicos, que por eso no son tolerados, y los sectores puritanos, presbiterianos y aquellos que son de matriz que hoy llamaríamos Low Church, que es la matriz menos, o sea, no anglicana, sino calvinista, políticamente asociada con las ideas del llamado monarcomaquismo, estas ideas. Los monarcómacos, los que combaten al monarca. No, al monarca déspota, no al monarca sin más. Pero eso era un comentario que no quiero ir más allá. La pregunta es, yo estoy un poco confundido sobre cuál es la interpretación calvinista o de la Iglesia de Inglaterra, porque creo que son distintas, sobre este sentido de estas tres cuestiones, la igualdad ante la ley, el contrato y la limitación del poder. Yo pensaría, y desde una ignorancia que reconozco, que Calvino no era tan moderno como Suárez. Calvino es un escolástico que se ha formado en Montagu, donde ha estado Mayor, donde ha estado Vives, donde ha estado, bueno, Vives no estoy seguro, bueno, creo que sí, donde ha estado Ignacio de Loyola, etc.
y es de los autores, bueno, el padre de un brazo enorme de la Reforma, el más preciso, ¿veis? Siempre la cuestión del cultivo de la lógica como hábitos intelectuales característico de estos clérigos. Y luego, en el contexto de un agustinismo radicalizado, Calvino, en la institución de religión cristiana, propone las tesis rigurosísimas, muy parecidas en el lado católico a las del, vamos a decir así, un cierto predestinacionismo en ámbito católico, es decir, entre los dominicos, de la gracia eficaz, de la predestinación, etc. Esto hace que en el calvinismo, desde el inicio, se produzca una ruptura entre calvinistas rigoristas y calvinistas, vamos a decir, iluminados, o calvinistas moderados. Ese ámbito es el ámbito en Países Bajos de Grocio. Grocio es un teólogo. Es verdad que también es un jurista, pero el grueso de la obra de Grocio son comentarios a la Escritura. Es que conviene saber estas cosas porque tenemos una imagen que no corresponde a la realidad de estos autores. Y un segundo, y la de Locke. Grocio y Locke comparten los mismos intereses teológicos del lado del calvinismo moderado que lleva la Ilustración, claramente. Pero en lo que una persona de formación media entiende por calvinismo, Sí. yo creo que pienso que es admitible decir que los calvinistas no tuvieron esa visión sobre los límites del poder, el contrato y la libertad natural. Entonces, yo creo que Filmer se equivoca cuando equipara a calvinistas y a jesuitas. En todo caso, tendría que haber comparado a esos arminianos, que son una minoría Yo creo que calvinista. ya. Bueno, Yo creo que no se eso es equivoca lo que te porque pregunto, los sí. autores que reivindican precisamente la conexión con Calvino, con Beza y con todos los grandes, digamos, jerarcas que establecen doctrina en el ámbito calvinista, estos teóricos políticos, fundamentalmente Buchanan, que es a su vez otro escolástico, que está en Coimbra, que conoce perfectamente a los católicos y que luego se hace protestante, conocen eso y tienen una doctrina sustancialmente idéntica a la de los autores católicos. O sea, aquí el calvinismo no es fruto de una escisión confesional, sino continuador de una tradición teológica que ellos no han alterado. La alteración está en la introducción del concepto de una monarquía que recibe inmediatamente de lo alto la investidura que le legitima para gobernar con independencia del pueblo. Esto es absoluto, esto es moderno. John Neville Figgis dice esto es moderno y protestante y viene fundamentalmente del ámbito de respuesta al Papa para tener una legitimación teológica frente al sumo pontífice. Y lo dice un autor, si no recuerdo mal, Figgis era un clérigo anglicano de inicios del siglo XX. Una reproposición del benedictinismo. Los protestantes no les gustaban las órdenes religiosas, pero el anglicanismo las ha retomado. Y si no recuerdo mal, Figgis es un clérigo de este ámbito. Y es verdad, es así. Pero déjame que insista, el sistema político, es que hay una cierta diferencia. el sistema político de Ginebra a mí no me gusta. Creo que no hay ahí esa división de poderes. Ahí hay un patriarcalismo Fue una religioso. dictadura religiosa la de Sí. Calvino en Ginebra, pero sí, una Entonces, teocracia en toda regla. Entonces, por eso que me chirría un poco, y ya digo, y de verdad no lo he estudiado, pero así me chirría esta comparación de estas dos cuestiones. A lo mejor es cuestión, lo que tú dices, de matizar bien Sí. cuál es la estructura doctrinal y luego cuál es la realidad histórica que tenemos un poco más a la vista. Pero bueno, Yo diría una semejanza arquitectónica en los principios y luego unas ciertas diferencias, en buena medida procedentes de coyunturas políticas y diferencias nacionales. Pero en la arquitectura conceptual, doctrina católica y doctrina calvinista es idéntica en ámbito político, es idéntica. Lo no idéntico y lo que es en este sentido nuevo e injusto, porque es la pretensión de una investidura divina para hacer lo que quieras en la monarquía, olvidándote y pretiriendo las obligaciones de justicia respecto al pueblo al que te debes, es lo que se ha introducido. En Francia sí viene de antiguo, en la idea de los reyes taumaturgos. Los franceses siempre han sido crédulos al respecto. Los ingleses no, en parte con los Tudor y de lleno por la presencia ideológica francesa en la Casa Estuardo. fíjate los españoles con los comuneros, ya que estamos aquí en Ávila, ¿no? O sea, Son las tesis de siempre.
de siempre. Al monarca se le da el poder y en el Parlamento se le controla y los impuestos se les autorizan y las levas de soldados se le consienten y si no, no. Y si esto no llega a un acuerdo, es guerra. Y esto es así, esos son los comuneros. Esa es la temática de siempre. Es lo que siempre, incluidos los teólogos, que no habían inventado nociones, sino que fundamentalmente habían formalizado estos criterios, han establecido como una doctrina ininterrumpida. Una cosa muy breve. Ha sido interesantísimo y estás muy bien ver la genealogía, los desarrollos, las conexiones de las ideas, ¿no? Hasta de las que parecen más contradictorias. Pero nos hemos alejado un poco de Hobbes y entonces yo quería volver al tema que esta mañana te he dicho, que es que no nos ha dado tiempo del positivismo, ¿no? Que se dice que arranca de Hobbes. Entonces yo quería también, María José, si quiere también intervenir, aunque bueno, hay que dejar hablar a la gente, cómo casa el que la ley es fruto de la voluntad del soberano y de la autoridad y no de la verdad ni de ninguna otra cosa, con la existencia del derecho natural, salvo que entiendas el derecho natural, que también hay una interpretación de que es el derecho a preservarte con vida, ¿no? Y que es un derecho natural entendido de una manera así como muy materialista y muy pragmática, ¿no? Entonces, también he leído que hay otras interpretaciones que hacen de Hobbes un teórico y un naturalista en cierto sentido, más parecido a los derechos naturales entendidos a lo Locke. Pues a ver qué opináis de eso. Yo luego quiero preguntar una La cosa. cuestión es interesante. Bueno, ¿se acumulan las preguntas? Vale. Nieves ha dicho esta mañana que Bobbio la había visto bastante bien cuando dijo que la referencia al derecho natural en Locke es un homenaje a la tradición y nada más. O sea, el principio ético en virtud del cual la ley es ley, porque si es injusta la ley no es ley, eso es el derecho natural y esto no está presente en Hobbes. En Hobbes la ley es ley únicamente en virtud de la potestad del soberano, el dios mortal del Leviatán, que pide incondicional obediencia y ofrece incondicional preservación de la vida frente al miedo y garantiza la ley civil que únicamente es ley en la medida en que procedente del poder vincula coactivamente, no en conciencia. Esto Locke lo salva. Pero Hobbes no. La ley vincula no en conciencia, sino como el hecho mostrenco estricto de hacer coacción. De manera que los criminales tienen un derecho a resistir porque se trata del derecho elemental de la preservación de la vida. Y en este sentido, el mismo Bobbio decía que la génesis del positivismo jurídico había aparecido con uno de los principales autores naturalistas, que era una paradójicamente, ¿no? es que no es jus naturalista. Sí, pues por eso decía No, que ahí justamente aparecía esa contradicción. De hecho, Hobbes dice claramente que la regla del bien, lo dice muchas veces en el Leviatán, la regla del bien y del mal la establece la civitas constituta, es decir, la sociedad política ya constituida. Antes no hay reglas del bien y del mal. No puede existir. Esto es la desautorización más completa de la idea ética de una ley que rige en virtud de un acto impreso por el Creador en los corazones, y lo dice muy bien Locke en sus essays on natural law, y que es en última instancia la conciencia, una instancia previa a cualquier poder político que en la ley te obliga a tal cosa. Y esa es doctrina clásica, de manera que cuando uno lee el Leviatán queda claro efectivamente cómo el bien y el mal son determinados por la potestad coactiva del Estado. No existe un principio ético precedente anterior o que lo trascienda. O sea, Bobbio ahí lo ha visto perfecto, en mi opinión. Muchas gracias. No, ha sido desordenado como siempre me pasa, porque preparo muchas cosas y luego me falta tiempo. Muy, muy breve. Esa relación entre Locke y los arminianos,
porque me ha sorprendido un poco, ¿vale? Grocio es un arminiano frente a los gomaristas, pero esa relación, ¿puedes explicar muy brevemente? Porque Sí, sí, es interesantísimo. Y aquí trata de cuestiones que trascienden ya el ámbito de la política y tocan los intereses más vivos de Locke. Entonces, Locke ve que el calvinismo, en sentido radical, es una doctrina odiosa, que dice que ciertos hombres son creados para la condenación eterna. Y esto es la lúgubre doctrina de la predestinación calvinista rigorista, que en Holanda fue llamada gomarista. Frente a esto, siempre ha habido reluctancia y rechazo, y el primero fue Arminio. Precisamente por el rechazo del extremado agustinismo presente en este calvinismo rigorista, a Arminio se le acusa de filojesuita. Y es verdad que había tenido algún viaje a Roma porque sabía que en el ámbito católico se tenía una imagen más coherente en la vida política con la naturaleza del hombre. Entonces, Locke no puede admitir lo que se llama el anomismo, es decir, una sociedad en la que la libertad y la responsabilidad del individuo no son tenidas en cuenta. Y el predestinacionismo gomarista anima a comprender la naturaleza del hombre y sus epílogos sociales y políticos de esa manera. O sea, claramente hay una relación entre arminianismo, que es liberal, y gomarismo, que es radical. Por ejemplo, Altusio es gomarista, Grocio es arminiano. Son dos autores calvinistas en donde se ve compartiendo muchas tesis típicamente calvinistas en relación al origen en el pueblo, etcétera, unas instancias rigoristas en uno y que en el otro se suavizan. ¿Y se podría establecer después una afiliación con el socinianismo? Claro, el socinianismo es más bien una etiqueta. En buena medida, el socinianismo es una doctrina antitrinitaria que viene de la Edad Media, Edad Media renacentista, dos autores italianos, Fausto y Lelio Sozzini, que emigran a Polonia. Esta doctrina termina llegando a Holanda. Y ahí se amalgama. En el 18, en Francia en el 18. El socinianismo. Sí, Vale. es importancia. Sí, y luego los unitarios en Inglaterra, y Locke anda en esta cuestión. Es una forma, digamos, de racionalismo teológico, en donde ciertas cuestiones que desde el punto de vista católico realmente son medulares, son los primeros misterios que se enuncian en el credo. Creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y creo que su Hijo Jesucristo se ha encarnado. Esto los socinianos lo rechazan. En definitiva, es la cuestión de la divinidad, Jesucristo. Esto es lo que hay en medio. Y de aquí se estira. Y estas cuestiones en la historia del dogma, en ámbito, digamos, teológico liberal, han tenido mucho desarrollo. Por ejemplo, Grocio tiene en obritas muy poco conocidas teológicas, cuyo título latino es realmente complejo y ahora no lo tengo en la memoria, tiene cuestiones al respecto diciendo que, bueno, estas explicaciones sutiles, ¿no?, difíciles, intrincadas, características de los teólogos, conviene no urgirlas al pueblo cristiano. Bueno, este ideario arminiano, desde un punto de vista político, va claramente unido con ciertos ideales, digamos, de libertad política, pero en cuestión, digamos, cristiana, católica, no son aceptables. No son aceptables porque, o sea, el cristianismo fundamentalmente es la aceptación de dos misterios revelados que uno lo cree si quiere o no lo cree si no quiere. Y son estos dos misterios, no hay más. Si pensáis en la estructura del credo, lo que se dice en sentido formal y riguroso son estos dos principios. Y estos, el socinianismo, el arminianismo no tanto, pero al final parece que terminan convergiendo uno y otro. En cualquier caso, por ejemplo, en Inglaterra, la expresión sociniano es una etiqueta con la que todo lo que es audaz en materia teológica es etiquetado y descartado de antemano. Los clérigos anglicanos rechazan enormemente estas cuestiones. Es seguramente una de las razones de por qué Locke es en cuestiones teológicas tan cauto. Paganini me dijo que a él no le cabía duda que Locke era en este sentido negador de la Trinidad. Yo muchos años en Italia me considero discípulo de Mario Sina, que no lo consideraba así. Sina considera que Locke es un sucesor de estas doctrinas arminiano-latitudinarias, arminiano-holandesas, latitudinario-británicas, que es, bueno, muy característico y muy afín al alma, digamos, liberal del pueblo británico.
Vale, vale. Os planteo unas dudas que han hecho desde el chat. Eran más que nada, yo creo que de la intervención anterior, pero estoy seguro de que entre todos podéis arrojar un poco de luz a la gente que tenemos conectada desde casa. Buenas tardes, excelente presentación. En relación a la idea del control del capitalismo por parte del Estado, sin que éste llegue a volverse despótico, ¿no es lo que ya planteó la Escuela de Friburgo? Es decir, lo que hoy conocemos como economía social de mercado, en vigor en Alemania desde entonces y expandida al resto de Europa occidental desde entonces. Desde el término de la Segunda Guerra Mundial, me refiero. ¿No sería un enfoque novedoso en este sentido? Si va a mí, soy una persona incapaz de responder porque no estoy autorizado, no es mi campo. Entonces, Victoriano, seguro que lo hace mejor. Claro. Tampoco soy yo capaz de contestar esta pregunta. Yo lo único que quería decir, esa pregunta se deduce de la intervención de Luis Perdices y concretamente yo creo que de la crítica fundamental que Luis ha hecho al libro de Acemoglu y Robinson sobre el papel del Estado. Eso de dar más poder al Estado, o sea que tal vez fuera más allá de los socialdemócratas, de lo que piden, de la intervención que los socialdemócratas piden, que yo creo que lo de los socialdemócratas está orientado a paliar la desigualdad procedente de el funcionamiento libre de las fuerzas del mercado. Y de hecho, insistiendo un poco más en esto, pues creo yo que con el cambio radical que se produce a finales de la década de 1970 y principios de 1980, con el protagonismo de los economistas de la oferta, que eso dio un duro golpe a concretamente al estado de bienestar y demás, pues ahora mismo tenemos unos problemas bastante considerables en temas de desigualdad y en problemas fundamentalmente de cohesión social. Pero vamos, pocas más cosas podría yo decir que esto. Esta es para ti, Paloma. Por parte del Estado, sin que éste llegue a volverse despótico, ¿no es lo que ya planteó la Escuela de Friburgo? Sí. Es que, claro, Ha estado trabajando sobre el ordoliberalismo, justamente. es que la pregunta sería para Luis Onieves, pero bueno, como tiene algo de relación con Hayek también, por el ordoliberalismo, claro, el que hace la pregunta tiene bastante razón. O sea, en el fondo esto no se ha ensayado ya. Esto de que el Estado, en el libro este que ha citado Luis, que yo no conozco, de que uno era premio Nobel de Economía, de que el Estado intervenga en sanidad, etcétera, entre otras cosas, bueno, pues eso es el estado de bienestar, que puede tener una raíz socialdemócrata o demócrata cristiana. Y entonces, por eso yo le preguntaba si esto ya se ha ensayado, que es un poco lo que dice la pregunta. Entonces, por eso yo decía, bueno, dígame algo más concreto para que el Estado cumpla con unas funciones que consideramos necesarias sin extralimitarse. ¿Y cómo lo controlas? Porque ya tenemos los mecanismos de control, ya existen. Separación de poderes, transparencia, ahora que está tan de moda, ¿no? Tribunales de justicia, y aún así siempre tenemos miedo a la extensión del Leviatán. Entonces, ¿cómo controlas eso? O sea, que es una pregunta un poquito sin respuesta, pero creo que he entendido si es así la pregunta. Bueno, y aquí ahora, estrechamente relacionado con esto, hace unas semanas, pues se salió un artículo de un economista, de un económetra, que el artículo se titulaba La venganza de la oferta, que estaba referido concretamente, pues, por ejemplo, a la crisis energética, que la crisis energética pues, sería el resultado de una serie de consecuencias no queridas como consecuencia pues, del abandono
de las energías, de las energías fósiles y demás. Esto del tránsito ecológico o el tránsito energético, no sé cuántas cosas más. Claro, nos cargamos el carbón, nos cargamos la energía nuclear. Pues ¿qué esperábamos? ¿Qué esperábamos que pasara? Y luego hay otra cosa que relacionaban con los mínimos, con la renta mínima vital y demás. Pues otra de las cosas que decían es que pues está muy bien lo de la renta mínima vital, pero si la renta mínima vital es de 500 euros y el trabajo que te ofrecen es de 450, pues está clarísimo. Un joven que está así con una mierda de trabajo que le están ofreciendo, pues lo que dice es, hombre, si me están dando 500 euros, ¿yo qué voy a trabajar? Y eran cosas de estas. Pero es un artículo que es muy interesante y se llama así, La venganza de la oferta. Sí, a ver. Desde Tenerife nos dan las buenas tardes, te dan la enhorabuena, Leopoldo, por la ponencia y nos preguntan, bueno, disculpad que corte porque es que la misma persona, José María Rodríguez Brasas, contesta lo que están diciendo tanto Paloma como Victoriano, correcto, la Escuela de Friburgo tiene un origen social cristiano, no socialdemócrata. Los socialdemócratas lo adoptaron más tarde. Volviendo intervención muy interesante. Dudas sobre cómo se elimina la parte del crecimiento del Estado o cómo se encadena el Leviatán, pensando en que la mejor opción sería la movilización social. No sé si respecto a esto podéis aportar algo. No. Ahora mismo ya no. De todas maneras, si no, podemos a estos preguntarle a Luis si tendría inconveniente a través de correo electrónico quizá poder resolver a las personas que intervienen estas dudas y establecer con ellos un... A propósito de la última pregunta, permitidmelo y ya prometo ser disciplinado y no hacer uso abusivo de la palabra, pero esta cuestión de María José sobre el minianismo y cuestiones teológicas del Locke es importante. Hay una obra de 1970, veis que todo esto es muy fresco, esto está saliendo a la luz ahora, que se titula The Library of John Locke, o The John Locke Library, de Harrison Laszlo. Bueno, resulta que del hombre cultísimo que era John Locke, y lo era, porque el valor y el coste económico que tenían los libros en el siglo XVII era altísimo. Bueno, tenía una biblioteca de 3.400 libros, que era una barbaridad para un privado. Bueno, Harrison Laszlo han hecho un estudio sistemático de la composición y naturaleza de esos libros. Bueno, de esos libros, ¿qué pensáis que era Locke profesionalmente? Vais a decir, un filósofo. Bueno, el título universitario que tenía era physician, de hecho operó a Shaftesbury del hígado. Lo hizo bien porque siguió vivo, ¿eh? O sea, era médico en el contexto de Sydenham y las teorías naturales efervescentes en la Inglaterra del 17, es la nación de la Royal Society. Fabuloso, interesantísimo. Y aquí los ingleses llevan la antorcha en la ciencia experimental, claramente. Pero Locke era un erudito, un teólogo. Bueno, pidió la dispensa a la Iglesia de Inglaterra. Dos personajes, todos los eruditos estudiosos ingleses eran clérigos anglicanos, porque el sistema de universidades inglés estaba sustentado por la corona, que es la jefatura de la Iglesia de Inglaterra. Entonces, John Locke, Isaac Newton pidieron dispensa de ordenación in sacris en el modo como se hace en la Iglesia de Inglaterra. Pero si vais a de los 3.000 volúmenes de la biblioteca de Locke, 800, 900, más del 25% son teología. Son teología arminiana, remonstrante, también se la llama así. Hay cuestiones de teología católica, pero la cuestión teológica está huyendo. Locke es un erudito y, si me apuráis, es un teólogo heterodoxo, protestante. O sea, y este es el mundo en el que él vive, en donde los dos focos de interés de su biblioteca y de su espíritu son la teología y la política, en este orden, porque son exactamente los dos elementos desencadenantes de la terrible guerra civil que lo dejó traumatizado, porque estaba esto, y de ahí el acuñamiento de estos términos tan característicos de entusiasmo, claro, estaba
Y bueno, esto es poco conocido, pero realmente es interesante. Aquí no hay afinidad, evidentemente, entre Suárez y Locke. Son mundos distintos. Un jesuita, teólogo, que ha comentado a Tomás de Aquino, y el mundo de un teórico de la teología británica que está cada vez más distante de las grandes cuestiones dogmáticas definidas en Nicea-Constantinopla. Nicea-Constantinopla, Éfeso-Calcedonia, los 4 grandes concilios fundamentales. Por eso, en ámbito británico, estos concilios son respondidos desde el inicio, y los arminianos lo hacen. Nos dice que gracias por abordar su pregunta y que con ella pretendía alinearse con la consulta hecha por Paloma sobre cómo llevar a la práctica los mecanismos de control tanto del capitalismo como del Estado. Yo aunque este tema solo se ha tocado tangencialmente, yo voy a seguir con mi tarea de francotirador. Por ejemplo, aquí se ha hablado bastante, y mañana nos va a hablar más, seguramente que nos va a hablar más León, de Grotius. Bueno, aquí se habla mucho de Grotius, pero no he oído a nadie hablar de las concordancias realizadas por el padre Getino de la obra de Francisco de Vitoria y de Grocio. Si uno lee detenidamente esas concordancias, se da cuenta que a Grotius le falta un pelín de originalidad. Pero luego hay otra cuestión más, que aquí se va a reír otra vez Paloma. Si se hicieran las concordancias de Vázquez de Menchaca y las de Grotius, me da la impresión que Grotius se iba a quedar bastante en paños menores. No sé, lo lanzo así. Yo añadiría, y de Althusius Casavieja, es un alemán, pero muy próximo a Emren, creo, Endem, fue alcalde en Holanda, aunque él era alemán, y es un calvinista. Él sí es claramente monarcómaco. Entonces, en Grocio lo que hay de nuevo es un autor fundamentalmente teólogo, que es un erudito y que tiene una formación que le capacita, evidentemente, del análisis teológico de la escritura en aterrizar en cuestiones de naturaleza jurídica y política, en un contexto en el que, muy fresca la independencia de España de los Países Bajos, necesita libertad de comercio y libertad de navegación. Por ejemplo, el de Iure Belliac Pacis, la estructura en prolegómenos, estamos viendo lo que exactamente Suárez había llamado prolegómena a su obra sobre la gracia. En su tratado sobre la gracia, que en la obra de Vives está en los volúmenes 12 o 13, antes del tratado sistemático de qué es la gracia divina, Suárez hace una serie de prolegómena. Bueno, es exactamente la misma terminología que hace Grocio antes de abordar la cuestión relativa al derecho de la guerra y de la paz. Y ahí, en el prolegómeno 11, aborda la cuestión de la vinculación de la ley natural. Y ahí Grocio dice: etiam si sine sumo celere dar inequit, esse nom deum non esse, que es lo que luego se ha traducido como el essi deus non daretur. Bueno, lo que ahí está diciendo Grocio es un término que lo ha leído en Suárez y es de Gregorio de Rimini, es un nominalista del siglo XIV, o sea, todo está inventado. O sea, lo único que hay es un río enorme que no conocemos, pues por ignorancia, porque no lo hemos estudiado ni tenemos acceso a esas fuentes, en donde estas cosas eran conocidas. Y lo que está diciendo Grocio no tiene nada de secularizador, aunque es excelente. Dice que la ley natural, en última instancia, presupone la existencia de Dios, pero próximamente no se necesita afirmarla, porque está grabada en la naturaleza, y de esa manera
porque la leemos en nuestra conciencia y en nuestra naturaleza nos vincula y nos obliga en lo íntimo, en conciencia, aunque su origen es de naturaleza divina. Entonces dice que aunque negáramos, lo cual no puede darse sin un grave delito, que Dios existiera, la ley natural seguiría vinculándonos en conciencia. Y esa tesis la reproponen, ciertamente en esto Hobbes no cree, pero Locke sí. De hecho, su obra juvenil, fortísimamente escolástica según la metodología, a la que estaba hasta el 1960, sin traducir y sin titular, que eran 7 cuestiones expuestas more escolástico, y que Wilhelm von Leiden, un alemán ido a Inglaterra, tituló Locke on Natural Law, Locke sobre la natural. Ese tratadito vale su peso en oro, ¿no? Porque se ve de nuevo una concepción voluntarista semejantísima a Suárez, a Culverwell, a Benjamin Wishcott y a todos los eruditos británicos del momento, que han hecho suya esta concepción moderna de la ley voluntarista. Una cosa, el único autor moderno que ha visto el voluntarismo en la noción de ley, característica en todos estos autores ininterrumpidamente, es Leibniz. Lo dice en el segundo punto del discurso de metafísica y en una obrita titulada Discours sur la notion de justice. Fantástico. Ahí dice, si el voluntarismo sostiene que stat pro ratione voluntas, en lugar, respecto a la ley, en lugar de la razón está la voluntad, dice, esta es la divisa del déspota de todos los tiempos y del tirano. Más aún, si sostenemos esto, no hay razón alguna para que podamos distinguir a Dios del diablo. Bueno, Leibniz, ¿pero por qué? ¿Por qué Leibniz es capaz de ver esto? Porque Leibniz ha leído a los medievales. Leibniz, a la edad de 12 años, por su padre, había leído a todos los escolásticos, a los medievales, y es de los modernos. La obrita primera de juventud de Leibniz se titula Disputatio metafísica de individuo, y copia el título de Suárez, y pondera el valor de una tradición no ininterrumpida con la cual se hace ciencia. Y Leibniz es un gigante. Y precisamente este campo visual tan amplio le da la posibilidad de determinar una matriz común a esta línea ininterrumpida de pensamiento en la noción de ley que da origen al Estado moderno. No. Eso digo que si había leído a los medievales, ahí está Ockham y antes está Escoto. Claro. En lo que decías, Y en esta línea, volviendo atrás. Y desautoriza formalmente a Escoto. Claro, Escoto es la desautoriza. madre del cordero, vamos. Claro. Vale. ¿Cuestiones? Cerramos la sesión de esta tarde.